Saludos a todos. En esta ocasión vamos a diseñar lo que sería un desarenador, en este caso para una planta potabilizadora de agua. Podemos leer por acá los datos del problema, el cual nos dice, material en suspensión es arena muy fina. Como podemos observar en el texto, nos dice que el grado de remoción es el 80%, la temperatura al cual va a estar en este caso el agua va a ser a 18 grados Celsius, el grado del desarenador es n igual a 1, la relación longitud-ancho es 4:1, esta relación puede andar en 3:5. Me indica la relación entre el ancho y el largo. 4:1 significa que si el ancho es 1 metro, pues el largo va a ser 4. Si el ancho fuera 2 metros, entonces el largo sería 8 metros y así sucesivamente. Luego me dan por acá la cota de la lámina de entrada del desarenador, es la cota 99.05 metros. Por acá tenemos también las condiciones de la tubería de entrada. Tenemos un caudal de 0.016 metros cúbicos por segundo y una velocidad para ese caudal de 1.10 metros por segundo. Tenemos el diámetro de la tubería de 6 pulgadas, que en este caso en metros sería 0.152 metros. Tenemos también el caudal para la zona 2, es 0.025 metros cúbicos por segundo, y la velocidad para ese mismo caudal vamos a tener 1.25 metros por segundo, así como un diámetro de tubería de 4 pulgadas, o lo que es lo mismo, 0.10 metros. Vamos a leer un poco acá de lo que nos indican cuáles son las zonas que va a tener nuestro desarenador. La zona 1 hace referencia a la cámara de aquietamiento. Debido a la ampliación de la sección, se disipa el exceso de energía de velocidad en la tubería de llegada. El paso del agua a la zona de la siguiente se puede hacer por medio de un canal de repartición con orificios sumergidos. Lateralmente se encuentra un vertedero de excesos que lleva el caudal sobrante nuevamente al río mediante una tubería que se une con la del lavado, que es la zona 4. Eso lo vamos a ver tanto en el gráfico, así como la descripción de la zona 4. Esto sería la zona 1, que es la cámara de aquietamiento. Por acá podemos observar lo que sería la zona 1 en el gráfico. Aquí tenemos, esta de acá nos está indicando que es la zona 1. Entonces, esta parte de acá es la cámara de aquietamiento. Luego, tendríamos lo que es la zona 2. La zona 2 es la entrada al desarenador. Aquí podemos observar la zona 2, esta que vemos por acá. Entonces, nos dice que está constituida entre la cámara de aquietamiento y una cortina, la cual obliga a las líneas de flujo a descender rápidamente, de manera que se sedimente el material más grueso inicialmente. Esto es lo que realiza el trabajo que realiza la zona 2. Luego tenemos la zona 3, que es la zona de sedimentación, esta que podemos observar por acá en el gráfico. Esta zona 3 es la zona de sedimentación. Es la zona donde se sedimentan, como la palabra lo dice, ¿verdad? De sedimentación. Se sedimentan todas las partículas restantes y en donde se cumple en rigor con las leyes de sedimentación. La profundidad útil de sedimentación es H. Luego tenemos la zona 4. Esa zona 4 la podemos observar por acá. Aquí se ve. Aquí podemos observar que hay una tubería y este por acá es la zona 4 del desarenador. Entonces, nos dice que la zona 4 es la salida del desarenador, constituida por una pantalla sumergida, el vertedero de salida y el canal de recolección. Esta zona debe estar completamente tapada con el fin de evitar la posible contaminación exterior. Por último, tenemos la zona 5, la cual es el almacenamiento de lodos. Aquí podemos observar la zona 5. En este caso, la zona 5 comprende el volumen entre la cota de profundidad útil en la zona 3, que ya habíamos leído, ¿verdad? Que aquí hace referencia a la zona 3, y el fondo del tanque. El fondo tiene pendientes longitudinales y transversales hacia la tubería de lavado. Entonces, sabemos nosotros que aquí vamos a tener pendiente. Por acá se ven estas flechas. Aquí tenemos pendiente longitudinal y pendiente transversal, ¿no? Para llegar en este caso a lo que sería
tubería de lavado. ¿Qué lo podemos observar por acá? Esta tubería que está por acá, la tubería de lavado. Entonces ahí hemos descrito cada una de las zonas. En base a esto, entonces ya podemos nosotros comprender un poco más el problema, ¿no? Entonces, podemos observar por acá, vamos a calcular primeramente los parámetros de sedimentación. Es lo primero que debemos de hacer. En este caso vamos a calcular lo que sería la velocidad de sedimentación. Esta va a estar dada como la gravedad por el diámetro de la partícula que se está en este caso trabajando. Tenemos por acá la densidad del sólido y por acá tenemos la densidad del agua. Acá vamos a tener lo que sería la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática va a depender en este caso de la temperatura del flujo. Por lo tanto, por acá nosotros sabemos que nos están dando una temperatura de 18 grados Celsius, según veíamos acá en los datos, 18 grados Celsius. Con estos 18 grados Celsius nosotros nos vamos a venir a esta tablita que vemos por acá y buscamos para 18 cuál sería en este caso la viscosidad cinemática del agua. Entonces tenemos temperatura de 18 grados Celsius y por acá vamos a tener entonces un valor de 0.01059 centímetros cuadrados por segundo, que sería la viscosidad cinemática del agua en este caso. Por lo tanto, tenemos ese valor que es el que podemos observar por acá. El 18 ya nosotros sabemos que es una constante. La gravedad en centímetros por segundo cuadrado sería 981 centímetros por segundo cuadrado. Luego vamos a tener lo que sería el diámetro de la partícula que se está sedimentando. Entonces podemos observar por acá, nos indica el problema. En este caso nos están diciendo que lo que se va a remover es arena muy fina. Es esta arena que está en suspensión, en la que nosotros necesitamos remover con el desarenador. Por lo tanto, para arena muy fina, podemos observar por acá en esta tabla. Acá tenemos la clasificación de material en suspensión según su tamaño. Entonces nos están diciendo que es arena, por lo tanto nos vamos a concentrar acá. Y nos dice que es arena muy fina, entonces sería por acá, ¿no? Por lo tanto, podemos observar acá que el diámetro en milímetros está entre 0.10 y 0.05 milímetros, que llevado a centímetros sería 0.005. Es lo que podemos observar por acá en los datos que se están trabajando. 0.005 centímetros. Esto le elevamos al cuadrado según la fórmula. Luego multiplicamos por la densidad del sólido. En este caso es 2.65 gramos por centímetro cúbico, menos la densidad del agua que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y de esta manera nosotros podemos calcular ya lo que sería la velocidad de sedimentación. Aquí podemos escribir entonces 981 multiplicado por 0.005, lo elevamos al cuadrado. Luego multiplicamos por, abrimos un paréntesis y colocamos acá 2.65 menos 1. Cerramos el paréntesis, luego dividimos entre, podemos abrir un paréntesis y multiplicamos 18 por 0.01059. Cerramos el paréntesis y damos igual. Y acá tendríamos entonces 0.212 centímetros por segundo. Lo que sería en este caso la velocidad de sedimentación. Entonces luego decimos que si suponemos la profundidad útil de sedimentación, les decía al inicio que íbamos a suponer esa profundidad, en este caso vamos a darle un valor de 1.50 metros. Entonces el tiempo que tardaría la partícula de diámetro igual a 0.05 milímetros, que ya habíamos visto de dónde salió esto, en llegar al fondo sería en este caso el tiempo igual a esa altura o distancia vertical que va a recorrer la partícula entre la velocidad que lleva esa partícula, la cual es la velocidad de sedimentación. Entonces la altura es 1.50 metros, lo cual son 150 centímetros, dividido entre la velocidad de sedimentación que ya habíamos calculado, que era 0.212 centímetros por segundo. Entonces, si nosotros decimos 150 dividido entre 0.212, vamos a tener un resultado de 707 segundos, como vemos por acá. Entonces, este es el tiempo que tarda la partícula en llegar al fondo. Por acá podemos observar lo que serían los grados del desarenador. Decimos que N1
cuando tenemos deflectores deficientes o bien si no tenemos. N igual a 2, en este caso para deflectores regulares. N es igual a 3 cuando se tienen deflectores buenos. Y N es igual a 5 a 8 cuando tenemos deflectores muy buenos. Cuando tenemos mayores que 8, hace alusión a lo que sería un caso teórico. Nosotros estamos tomando un valor de N igual a 1, lo cual quiere decir que tenemos deflectores deficientes o bien si no tenemos deflectores. Entonces, para cuando tenemos N igual a 1 y remoción del 80%, para el periodo de retención hidráulico vamos a tener esto. Teta sobre T igual a 4. Pero, ¿de dónde sale este valor de teta sobre T? De esta tablita que tenemos por acá. Acá tenemos N igual a 1 y por acá tendríamos la remoción del 80%. Por lo tanto, nosotros intersectamos estas dos partes y caeríamos en un valor de 4, como podemos observar por acá. Entonces, nuestro valor es 4. De acá, entonces, podemos decir que el periodo de retención hidráulico va a ser igual a 4 veces T, ya que este T está dividiendo, pasa a multiplicar hacia acá. Y de aquí, ya nosotros conocemos T, que son 707 segundos. Por lo tanto, si multiplicamos 4 por 707, nos tiene que dar este valor de 2.828 segundos. Podemos calcularlo 4 por 707. Vamos a tener entonces 2.828, como podemos observar por acá. Si nosotros eso lo dividimos entre 3.600, vamos a tener ese valor en horas, lo cual nos da un valor de 0.785 horas. O sea, un poco más de media hora y un poco menos de lo que sería una hora. Este valor tiene que andar entre media hora y 4 horas. Entonces tiene que ser mayor que media hora y menor que 4 horas para que el desarenador tenga un funcionamiento eficiente. Luego, calculamos lo que sería el volumen del tanque. El volumen va a ser igual al caudal que entra al desarenador multiplicado por ese periodo de retención hidráulica. El caudal nosotros ya lo teníamos en datos que era 0.016 metros cúbicos por segundo y lo multiplicamos por, en este caso, el periodo de retención que es 2.828 segundos. Podemos escribir entonces 0.016 y lo multiplicamos por 2.828, lo cual nos da un valor de 45.25 metros cúbicos. Esto va a ser el volumen que va a tener nuestro desarenador. De acá calculamos el área superficial, la cual va a estar dada como el volumen entre la altura que habíamos supuesto que era 1.50 metros. Entonces tenemos el volumen de 45.25 metros cúbicos y dividimos entre 1.50 metros. Acá simplificamos, aquí nos quedaría metro cuadrado y este desaparece, ¿no? Entonces vamos a dividir 45.25 entre 1.50. Lo cual nos da un valor en este caso de 30.17 metros cuadrados. Esto sería el área superficial, por lo que las dimensiones del tanque van a ser las siguientes. Vamos a tener que el área superficial va a ser igual al ancho del tanque multiplicado por la longitud. Entonces, el ancho queda como ancho y la longitud, recordemos que teníamos una relación de 4:1. Por lo tanto, el largo es 4 veces el ancho. Por lo tanto, aquí tendríamos el ancho multiplicado por 4 veces el ancho, lo cual nos da acá 4 veces el ancho al cuadrado. Entonces, de acá podemos despejar B, que sería el ancho del tanque. Ya sabemos que este 4 pasa a dividir al área superficial y en este caso, como el B nos quedaría al cuadrado, entonces traemos raíz cuadrada. Y obtenemos esta formulita que vemos por acá. Escribimos por acá entonces la raíz cuadrada, podemos abrir un paréntesis y colocamos acá 30.17 dividido entre 4. Cerramos el paréntesis y vamos a obtener en este caso 2.746 metros, lo cual nos da un valor de 2.75 metros aproximadamente. Entonces vamos a tomar este valor de 2.75 metros. De aquí tendríamos que la longitud o el largo va a estar dado como 4 veces el ancho. Entonces sería 4 por el valor que nos había resultado, 2.746 metros. Entonces escribimos 4 por 2.746 y vamos a obtener un valor de 10.984 metros.
lo cual podemos tener un valor acá de 11 metros. Luego calculamos la carga hidráulica superficial. Esa carga hidráulica superficial va a estar dado como el caudal dividido entre el área superficial. Esto va a ser igual, el caudal es 0.016 metros cúbicos por segundo entre el área que es 30.17 metros cuadrados. Entonces esto nos da un valor de 0.0005303 metros cúbicos sobre metros cuadrados por segundo. Si nosotros tomamos ese valor de 0.0005303 y lo multiplicamos por 86.400, vamos a obtener entonces un valor de 41.817 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Pasando en este caso de metros cúbicos por metro cuadrado por segundo a metros cúbicos por metro cuadrado por día. Luego, podemos observar por acá que vamos a calcular la velocidad de sedimentación de la partícula crítica en condiciones teóricas. En este caso va a ser Q, el mismo valor que habíamos calculado, que sería 0.0005303 metros por segundo. Eso lo vamos a llevar a centímetros por segundo, escribimos 0.0005303 y esto lo multiplicamos por 100, lo cual nos da un valor de 0.053 centímetros por segundo. Esta es, en este caso, la velocidad de sedimentación de la partícula crítica en condiciones teóricas, ¿no? Ahora comprobaremos la relación de velocidades. Decimos entonces que θ sobre t va a ser igual a la velocidad de sedimentación entre la velocidad de sedimentación de la partícula crítica en condiciones teóricas. Este ya lo teníamos, 0.212 centímetros por segundo, y esta otra la acabamos de calcular, 0.053. Tiene que dar el valor, recordemos que habíamos sacado de la tablita de 4. Entonces, por acá escribimos 0.212 dividido entre 0.053. Y esto nos da exactamente 4, como podemos observar acá. Luego tenemos el cálculo de la velocidad horizontal. Esta velocidad horizontal va a estar dada como Q sobre W, o lo mismo que sería decir V sub 0 por L entre H. V sub 0 ya lo habíamos calculado, 0.053 centímetros por segundo. L ya lo tenemos que 11 metros. Y H, que es la altura supuesta de 1.50 metros. Este metro con este metro se simplifica. Y calculamos ahora 0.053, multiplicamos por 11 y dividimos entre 1.5. Y esto nos va a dar un valor de 0.3887 centímetros por segundo. Esto sería la velocidad horizontal. Luego tenemos el cálculo de la velocidad horizontal máxima para ver si este está por debajo de la máxima. Entonces, esa velocidad horizontal máxima va a estar dada como 20 veces la velocidad de sedimentación. Por lo tanto, aquí vamos a tener 20 por 0.212 centímetros por segundo. Calculamos entonces 20 por 0.212 y tenemos acá 4.24 centímetros por segundo. Por lo tanto, podemos observar que esto está por debajo de la máxima. Luego vamos a tener el cálculo de la velocidad de resuspensión máxima. Aquí faltó una N, vamos a colocarse la resuspensión máxima. Resuspensión máxima. Vamos a tener entonces que esa velocidad va a estar dada como la raíz cuadrada de 8 veces K dividido entre F multiplicado por G por la densidad sub S menos la densidad por D. Cuando estamos sedimentando arenas, K toma un valor de 0.04 y cuando no tenemos coagulación, tenemos este valor de F igual a 0.03. Entonces, el valor B sub R va a estar dado como la raíz cuadrada de 8 por 0.04 dividido entre 0.03 por la gravedad, que es 981 centímetros por segundo cuadrado, por la densidad, en este caso, del caudal a sedimentar, el cual es 2.65 kilogramos por centímetro cúbico, menos la densidad del agua, que es 1 kilogramo por centímetro cúbico, luego multiplicado por el diámetro de la partícula, lo cual es 0.05 centímetros. De aquí entonces podemos escribir la raíz cuadrada, abrimos un paréntesis y colocamos por acá 8 por 0.04, dividimos entre 0.03
Luego multiplicamos por 981 por, abrimos un paréntesis y colocamos 2.65 menos 1, cerramos el paréntesis, multiplicamos por 0.005 y cerramos el paréntesis de la raíz cuadrada. Damos igual. Y en este caso vamos a tener 9.30 centímetros por segundo, como podemos observar por acá. Luego calculamos los elementos del desarenador. Tenemos primeramente el vertedero de salida. Acá tenemos la altura del vertedero, va a estar dado como el caudal dividido entre 1.84 por el ancho, elevado a la 2/3. El caudal ya sabemos que es 0.016 metros cúbicos por segundo, el cual es el caudal de entrada. Dividimos entre 1.84 por el ancho, el cual tomamos de 2.75 metros, el cual fue calculado y redondeado a este valor. Todo esto elevado a la 2/3. Escribimos por acá entonces. Abrimos un paréntesis y colocamos 0.016. Dividimos entre, abrimos otro paréntesis y colocamos por acá 1.84 por 2.75. Cerramos dos veces el paréntesis y elevamos, en este caso, abrimos un paréntesis a la 2/3. Cerramos paréntesis y damos igual. Y podemos observar acá que tenemos 0.02 metros. Luego tenemos la velocidad para el vertedero, el cual va a estar dada como Q entre el ancho multiplicado por esta altura del vertedero. Entonces vamos a tener acá igual a 0.016 metros cúbicos por segundo. Y dividimos entre el ancho, que es 2.75 metros, lo multiplicamos por la altura del vertedero, el cual es 0.02 metros. Escribimos entonces 0.016, dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos por acá 2.75 por 0.02. Cerramos el paréntesis, damos igual. Y tenemos acá 0.29 metros por segundo. Esta velocidad tiene que ser mayor o igual que 0.30 metros por segundo. Si nos da 0.29, bastante cercano a 0.30, por lo tanto vamos a trabajar con este valor que tenemos acá. De aquí el alcance horizontal de la vena vertiente, X sub S igual a 0.36 por la velocidad en el vertedero a la 2/3 más 0.60 por la altura del vertedero a la 4/7. Escribimos entonces 0.36 multiplicado por 0.29 elevado, abrimos un paréntesis y colocamos a la 2/3, 2 entre 3. Cerramos paréntesis, luego decimos más 0.60 multiplicado por 0.02 elevado, podemos abrir un paréntesis, a la 4 entre 7. Cerramos paréntesis y damos igual. Y acá vamos a tener entonces 0.22 metros. Entonces de aquí vamos a tener que la longitud del vertedero va a ser 0.35 metros, que es lo mínimo permitido. Luego tenemos por acá la pantalla de salida. La pantalla de salida, vamos a calcular la profundidad. En este caso, la profundidad va a estar dado como la altura entre 2. La altura que propusimos es 1.50 metros, dividimos entre 2. Entonces vamos a tener una profundidad de 0.75 metros. La distancia del vertedero de salida va a estar dado como 15 veces la altura del vertedero. Entonces sería 15 por el 0.02 que habíamos calculado. Escribimos por acá 15 por 0.02 y vamos a tener un valor de 0.30 metros. Luego tenemos la pantalla de entrada. La profundidad también va a ser la altura entre 2, 1.50 metros entre 2, lo cual nos da 0.75 metros. Y tenemos la distancia a la cámara de aquietamiento, que va a estar dado como L cuarto. Entonces, L es la longitud del tanque, que son 11 metros. Lo dividimos entre 4. Escribimos entonces 11 entre 4 y vamos a obtener un valor de 2.75 metros, como podemos observar acá. Luego vamos a tener lo que sería el almacenamiento de lodos. La profundidad máxima que vamos a tomar es de 0.40 metros. La distancia al punto de salida a la cámara de aquietamiento va a estar dado como L tercio. L 11 metros lo dividimos entre 3. Entonces aquí vamos a tener 11 entre 3. Vamos a tener un valor de 3.67 metros.
La distancia al punto de salida al vertedero de salida va a estar dado como 2 veces L entre 3, o sea, 2/3 de la longitud del tanque. Acá escribimos entonces 2 por 11 y dividimos entre 3. Y vamos a tener un valor de 7.33 metros. La pendiente transversal va a estar dado como esa altura que habíamos, o profundidad máxima que habíamos planteado, 0.40 metros entre el ancho, multiplicado por 100. Entonces vamos a tener 0.4 entre 2.75, este metro con este metro se simplifica, multiplicamos por 100. Escribimos entonces 0.4 por 100 y dividimos entre 2.75. Y vamos a tener un valor de 14.5%. Luego la pendiente longitudinal en L tercio va a estar dado como 0.4 metros entre L tercio que nos había dado 3.67 metros. Metro con metro se simplifica y ese valor lo multiplicamos por 100. Escribimos entonces 0.4 por 100 y dividimos entre 3.67. Y vamos a tener un valor de 10.9%. Luego, la otra pendiente longitudinal, en este caso para 2L tercio, va a estar dado como esa altura de 0.4 metros y dividimos entre 2L tercio que habíamos calculado de 7.33 metros. Metro con metro se simplifica y ese valor lo multiplicamos por 100. Escribimos entonces 0.4 por 100 y dividimos entre 7.33. Y vamos a tener un valor de 5.4%. Luego tenemos la cámara de aquietamiento. Tenemos por acá que la profundidad va a estar dado como H tercio. H 1.5 metros y lo dividimos entre 3, lo cual ya sabemos que nos va a dar un valor de 0.5 metros. El ancho de la cámara de aquietamiento va a estar dado como el ancho del tanque dividido entre 3. Entonces el ancho del tanque es 2.75 metros y lo dividimos entre 3. Colocamos acá 2.75 entre 3 y vamos a tener 0.92 metros. El largo va a ser adoptado, es 1 metro. Vamos a tener que el rebose de la cámara de aquietamiento, vamos a calcular en este caso el caudal de exceso, el cual va a estar dado como el caudal en la zona 2 menos el caudal de entrada. Entonces el caudal en la zona 2 ya sabemos que es 0.025 metros cúbicos por segundo, menos el caudal de entrada que es 0.016 metros cúbicos por segundo. Si restamos entonces 0.025, el 0.016, vamos a tener acá un valor de 0.009 metros cúbicos por segundo. Por acá vamos a tener en este caso la altura para esa cámara de aquietamiento va a estar dado como el caudal de exceso entre 1.84 por la longitud adoptada elevado a la 2 tercios. Entonces vamos a tener acá 0.009 metros cúbicos por segundo entre 1.84 por esa longitud que era 1 metro elevado a la 2 tercios. Entonces abrimos un paréntesis, escribimos por acá 0.009 entre, abrimos otro paréntesis y colocamos 1.84 por 1, cerramos 2 veces el paréntesis y elevamos, abrimos un paréntesis a la 2 entre 3. Cerramos el paréntesis. Y esto nos va a dar un valor de 0.03 metros ya redondeando. La velocidad en esa cámara va a estar dada como el caudal de exceso entre la altura que ya habíamos calculado multiplicado por la longitud que habíamos calculado. Entonces vamos a tener el caudal que es 0.009 metros cúbicos por segundo dividido entre la altura que habíamos calculado de 0.03 metros por la longitud adoptada que es 1 metro. Sería dividir entonces 0.009 entre 0.03 y vamos a tener un valor acá de 0.30 metros por segundo. Eso sería la velocidad. De aquí vamos a tener entonces el alcance que sería X sub S igual a 0.36 por esta velocidad a la 2 tercios más 0.60 por la altura que habíamos calculado a la 4 séptimas. Escribimos por acá entonces 0.36 por 0.3 elevado en este caso a la 2 tercios. Luego vamos a sumar 0.6 multiplicado por
0.03 elevado a la 4 sobre 7. Damos igual y vamos a tener por acá 0.24 metros. Luego por acá también vamos a tener que esta longitud va a estar dado como 0.35 metros o el valor que nos dé por acá, o bien L sub R va a estar dado como el ancho menos el ancho de la cámara de aquietamiento entre 2. De aquí entonces podemos calcular este valor como abrimos un paréntesis y colocamos por acá 2.75 menos 0.92 y dividimos entre 2. Tendríamos acá también 0.92 metros. Para el perfil hidráulico, vamos a decir que se consideran las pérdidas por ampliación de las secciones y por el paso por debajo de las pantallas. Luego tenemos la pérdida a la entrada de la cámara de aquietamiento, tomando K igual a 0.10, debido a la disminución de la velocidad. Entonces vamos a tener por acá H sub M igual a K multiplicado por la variación de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. De aquí vamos a decir que la velocidad 1 es la velocidad de entrada, que es 1.10 metros por segundo. Y la velocidad 2 va a estar calculada como el caudal de entrada, que es 0.016 metros cúbicos por segundo, entre la longitud que habíamos calculado de 0.92 metros y por la altura, que es 0.5 metros. De aquí entonces escribimos 0.016 entre, abrimos un paréntesis y colocamos por acá 0.92 por 0.5. Damos igual y vamos a tener 0.035 metros por segundo. Luego, la altura para acá va a estar dado como 0.10, que eso es K, habíamos dicho por acá, multiplicado por la velocidad, que es 1.10 metros por segundo, la velocidad 1, esto es al cuadrado, menos la velocidad 2, que es 0.035 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, que la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Podemos escribir entonces 0.10 multiplicado por, abrimos un paréntesis, colocamos acá 1.10 al cuadrado menos 0.035 también elevado al cuadrado, cerramos paréntesis y luego dividimos entre, podemos abrir un paréntesis, 2 por 9.81 y cerramos el paréntesis. Damos igual y vamos a tener entonces un valor, en este caso, de 0.006, lo cual me quedaría 0.01 metros. Esto es la pérdida en la entrada de la cámara de aquietamiento. Luego tenemos las pérdidas en la entrada de la zona de sedimentación. De aquí la velocidad 1 va a ser la velocidad anteriormente calculada, que es 0.035 metros por segundo, y la velocidad 2 va a ser la velocidad horizontal, que es 0.004 metros por segundo. De aquí entonces la pérdida en la entrada de la zona de sedimentación va a estar dado como K, que es 0.10, multiplicado por la velocidad 1, que es 0.035 metros por segundo, elevado al cuadrado, menos la velocidad 2, que es 0.004 metros por segundo elevado al cuadrado. Y esto dividido entre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Podemos escribir entonces 0.10, lo multiplicamos por, abrimos un paréntesis, y colocamos 0.035 al cuadrado menos 0.004 también elevado al cuadrado, cerramos paréntesis y dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos 2 por 9.81, cerramos el paréntesis y damos igual, lo cual es 0. Por acá vamos a decir también las pérdidas por la pantalla inicial y final se deberán calcular como la pérdida de un orificio sumergido de grandes dimensiones. Se puede comprobar que al realizar los cálculos respectivos resultará siempre un valor despreciable debido a la magnitud del caudal y del área. Tenemos los cálculos de los diámetros de las tuberías de exceso y de lavado. La tubería de exceso, debido a la magnitud de caudales, la tubería de exceso siempre resultará con diámetro mínimo de 6 o bien, que es lo mismo, 15 centímetros. Luego vemos lo que sería la tubería de lavado. Un criterio importante para la sección del diámetro
además del funcionamiento hidráulico de esta tubería, es el tiempo de vaciado del tanque. Tenemos por acá la cota de entrada del desagüe del lavado. En este caso es 97.29 metros, lo cual es supuesto. Tenemos la cota de la lámina de agua sobre la tubería, los 99.2 metros que nos estaba dando el problema, menos las pérdidas. Entonces vamos a tener acá 99.2 menos la pérdida, que es 0.01 metros. Esto nos va a resultar 99.19 metros. De aquí vamos a tener una altura disponible de esta cota de lámina de agua sobre la tubería, que es 99.19 metros, menos la cota de entrada del desagüe de lavado, que es 97.29. Podemos escribir entonces 99.19 menos 97.29, lo cual nos va a dar acá 1.90 metros. Esa es la altura disponible con la cual contamos. De aquí vamos a tener una pérdida de H entre L, H que es 1.90 metros, dividido entre la longitud de la tubería, que son 80 metros. De aquí podemos escribir 1.90 entre 80 y vamos a tener 0.02375 metros por metro. Es la pérdida. Luego tenemos la pérdida en la tubería de conducción. La entrada normal es 2.50 metros. En este caso es para una entrada de 6 pulgadas. La válvula de compuerta para 6 pulgadas vamos a tener 1.10 metros. El codo de radio corto, 2.90 metros. La T de cambio de dirección es 10 metros para 6 pulgadas. La tubería ya sabemos que son 80 metros. De aquí sumamos todo esto para sacar la longitud equivalente total. Estas de acá ya sabemos que son longitudes equivalentes, lo cual me representan las pérdidas. De aquí entonces sumamos 250 más 1.10 más 4.90 más 10 más 80. Vamos a tener entonces 98.5 metros. La pérdida va a tardar como la altura entre la longitud total equivalente. Entonces la altura es 1.90 metros, que es la altura disponible, dividido entre los 98.50 metros. Podemos escribir entonces 1.90 entre 98.50 y vamos a tener un valor de 0.01929 metros por metro. Tenemos por acá el caudal inicial dado como 0.2785 multiplicado por C, que es en este caso el coeficiente de rugosidad. Luego multiplicamos por el diámetro a la 2.63 por la pérdida a la 0.54. Entonces, el 0.2785 que es constante, C para hierro fundido es 100. Luego multiplicamos por, en este caso el diámetro, que es 0.152 metros, el cual era 6 pulgadas. Le elevamos a la 2.63 y luego por la pérdida, que es 0.01929 metros por metro, elevado a la 0.54. Escribimos entonces 0.2785 por 100, luego por 0.152, lo elevamos a la 2.63, luego por 0.01929, elevado también a la 0.54. Y vamos a tener acá un valor de 0.02329 metros cúbicos por segundo. El área de la tubería de entrada, en este caso va tardado como pi, diámetro al cuadrado entre 4. Entonces decimos pi por el diámetro, que es 0.152 metros elevado al cuadrado, y dividimos entre 4. Escribimos entonces pi, lo multiplicamos por 0.152 elevado al cuadrado y dividimos entre 4. Y vamos a tener entonces un valor de 0.018146 metros cuadrados. La velocidad va a tardar como el caudal inicial entre esa área de la tubería, el 0.02329 metros cúbicos por segundo, entre 0.018146 metros cuadrados. Acá se van estos cúbicos con estos cuadrados y me quedaría en unidad de metros por segundo, lo cual es unidad de velocidad. Escribimos entonces 0.02329 entre 0.018146 y vamos a tener un valor de 1.28 metros por segundo. Calculamos la carga acá, la cual va a ser velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, la carga inicial,
Entonces la velocidad, que es 1.28 metros por segundo, le elevamos al cuadrado y dividimos entre 2 veces la gravedad. Entonces 2 por 9.81 metros por segundo cuadrado. Escribimos entonces 1.28, elevamos al cuadrado y dividimos entre paréntesis 2 por 9.81, cerramos paréntesis y damos igual. Y vamos a tener entonces aproximadamente 0.10. Luego calculamos el coeficiente de carga del tanque, el cual va a estar dado como C sub D igual a el caudal inicial entre el área de la tubería multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces el caudal inicial es 0.02329 metros cúbicos por segundo, lo dividimos entre el área, que es 0.018146 metros cuadrados, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, y luego lo multiplicamos por la altura, que es 1.90 metros. De acá entonces escribimos 0.02329 entre, abrimos un paréntesis, y colocamos por acá 0.018146 multiplicado por raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, colocamos 2 por 9.81 y luego por 1.90 y cerramos 2 veces el paréntesis. Damos igual y nos va a resultar un valor de 0.21. Eso sería el coeficiente de descarga del tanque. Por último, vamos a tener el tiempo de vaciado, muy importante conocerlo. Este tiempo de vaciado va a estar dado como 2 veces el área superficial dividido entre el coeficiente de carga por el área de la tubería por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y luego esto por la altura, la 1 medio. Escribimos por acá entonces 2 por 30.17 y dividimos entre, abrimos un paréntesis, colocamos 0.21 por 0.018, 14.6 y luego por, abrimos raíz, abrimos un paréntesis, colocamos 2 por 9.81, cerramos 2 veces el paréntesis y luego multiplicamos por 1.90 elevado a la 1 medio, o sea, a la 0.5. Y tenemos acá 4.928 segundos, lo cual, si esto, 4.928 lo divido entre 60, vamos a tener 82 minutos por acá. En este tiempo se vacía el tanque. Por acá tenemos los resultados ya de nuestros cálculos representados en plano. Por acá tenemos 11 metros y acá tenemos 2.75 metros, como podemos observar acá. Tenemos las pendientes longitudinales 10.9 y 5.4, la transversal 14.5. Por acá tenemos la cámara de aquietamiento, 1 metro y 0.92 y 0.92. 2.75 por acá, lo que habíamos calculado, esto 7.95, 7.33 y 3.67. Todo esto sale de los cálculos que habíamos realizado. Por acá tenemos lo que sería la cámara de aquietamiento. Por acá está el detalle. Aquí está la tubería de 6 pulgadas. De igual forma acá tenemos otra tubería. Aquí tenemos altura de 0.5 y 0.30. Y los anchos de 0.92, o sea 92 centímetros. Por acá podemos ver la sección del tanque. Aquí la cota de entrada es 99.2. Acá tenemos la cota de coronamiento que es 99.49. Por acá tenemos la cota de la superficie del agua, 99.19, ya restando las pérdidas, ya que aquí entraba con 9.20. Luego llega acá a 99.19. Por acá tenemos la cota de 98.69, de igual forma esta otra cota. Aquí vemos las pantallas que son 0.75, como habíamos calculado. Por acá tenemos un tirante muerto de 0.30. Acá tenemos la tubería de lavado a una cota de 97.44 en la corona y 97.29 en la parte inferior. Por acá tenemos el resto de cotas. De esta manera hemos finalizado ya el diseño. Les agradezco su atención y hasta un próximo encuentro.